Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Hola hermanos, muy buenos días. Nos encontramos una vez más en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Le damos gracias al Señor porque podemos tener este tiempo de estudio, tener este tiempo de conocer un poco más de las Escrituras a través del libro de los Hechos. Recordamos que estamos estudiando el libro de los Hechos, ya vamos en el capítulo 17 de nuestro libro, así que damos gracias al Señor por este tiempo. Quiero invitarte a que podamos hacer una oración en esta mañana para rogar la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y fidelidad, Señor. Padre Santo, obra a través de tu palabra, Señor. Enséñanos por medio de ella. Corrígenos, Señor. Padre, en nuestro corazón necesitamos ser instruidos, ser guiados por tu palabra, Señor, y por sobre todas las cosas, enséñanos a través de este libro, Señor, a través de la historia de la iglesia, cómo tú guiabas, cómo tú dirigías por medio de tu espíritu a estos hombres, Señor, comunes y corrientes, igual que nosotros, Señor, en este tiempo. Necesitamos tu dirección, Padre, por medio de tu palabra y de tu espíritu, Señor. Gracias te damos por todo en este día y rogamos que tu gracia y tu unción fresca sea sobre nosotros en este día, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Así que partimos en esta mañana nuevamente con el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y queremos empezar ya en este tiempo, en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y debemos recordar dónde nos quedamos. Nos habíamos quedado con Pablo en Berea. Los discípulos tuvieron que sacar rápidamente a Pablo de Berea y lo llevaron en un viaje de 300 kilómetros hacia Atenas. El capítulo 17 del libro de los Hechos, el verso 14. Y en eso nos habíamos quedado la semana anterior. Así que debemos recordar lo que vimos la semana anterior. Dice ahí en el capítulo 17, verso 14 y 15. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible ellos partieron. Muy probable que el viaje de 300 kilómetros hasta Atenas haya sido por mar. Tampoco conocemos las razones que llevaron a Pablo a tomar tal decisión de un viaje tan largo. Es probable que por la importancia de esta ciudad, aunque no era en ese momento la capital de la provincia, pero seguía siendo una ciudad bastante importante. Dice en el verso, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible ellos partieron. Entonces, aquí nosotros podemos ver en la imagen, esta es la famosa ciudad de Atenas. Es importante notar que cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, la ciudad de Atenas ya no era la ciudad que nosotros recordamos, la ciudad griega de gran importancia. Habían pasado 5 siglos aproximadamente desde su declive. Era Corinto, la gran ciudad de la región griega. Ya no era Atenas. Pero, sin embargo, tenía un propósito, ¿cierto? Lo podemos entender así. Y aquí vemos nosotros a Pablo en Atenas. Sin embargo, Atenas, dice la historia que mantenía todavía su esplendor. Era reconocida como una ciudad importante desde el punto de vista filosófico.
Era una ciudad hermosa por todos sus templos, por su gran arquitectura, por todo el arte que esta ciudad todavía seguía desplegando. A pesar de que no tenía una importancia central, todavía a Atenas se le comparaba única y exclusivamente con Roma, por su grandeza o por su pasado esplendoroso. Ahora dice ahí el verso 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Definitivamente la ciudad de Atenas era una ciudad repleta de ídolos, de templos, de adoración, de pensamiento. Esto le llamó profundamente la atención al apóstol Pablo. Recordemos que él también, al entrar a esta ciudad, se está enfrentando a un mundo completamente nuevo. La sorpresa de Pablo se convirtió en enardecimiento, dice el verso 16, al contemplar una ciudad repleta de idolatría, porque no estaba simplemente viendo las creaciones artísticas, sino la deformación de la iglesia que esas bellas estatuas representaban. Él no veía solamente la belleza arquitectónica, la belleza artística, sino lo que estaba representando detrás de todo esto. Y yo creo que esta es una lección para nosotros, porque siempre el arte, la arquitectura, el folclore de cada pueblo no solamente encarna su vena artística o sus habilidades técnicas, sino que también son representaciones evidentes de su concepción del mundo y de su espiritualidad. Entonces, es importante que nosotros consideremos esto. En el verso 17 y 18 nos dice: así que discutía en la sinagoga. Voy a correr esto un poquito más allá. Ahí sí. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente en la plaza, dice, con los que estuvieran presentes, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades. Extraña, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? La agenda misionera paulina se extiende. La sinagoga era el trabajo de los sábados, las visitas a las sinagogas donde él se enfrentaba a los judíos y también a los gentiles temerosos de Dios, o también los prosélitos. Pero él añade otro lugar, es la plaza pública, o más conocida como el ágora. La plaza pública, perdón, como dice ahí en la presentación, era el lugar de comercio donde se realizaban las mayores transacciones comerciales, las discusiones políticas, se vendían todo tipo de productos, era un lugar público de mucha asistencia donde uno podía pararse y poder discutir y hablar con gente que se reunía a escuchar. Pablo asistía, dice, diariamente al ágora o a la plaza y hablaba con todos los que estuvieran presentes. Entre ellos también se señalan dos grupos filosóficos, los epicúreos y los estoicos. Estos dos grupos filosóficos estaban de moda en este momento. Y aquí vamos a entrar un poquito ya a la historia con respecto a estos dos grupos filosóficos. Ahí nosotros podemos ver a Epicuro, que vivió desde el año 341 al 270 a.C. Es el fundador de la escuela epicúrea. Él fue un discípulo de Sócrates. Él señalaba que el placer es el bien máximo y el dolor es el más grande mal. El placer no está en los placeres materiales o carnales. Cuando se habla de placer no tenemos que verlo en el sentido negativo, sino que más bien es producida por la razón que examina los motivos para rechazar o aceptar determinadas acciones. Su ética es
denominada es hedonismo, perdón, austero. Hedonismo austero. Y si nosotros podemos ver ahí, al lado de Epicuro, lo que él dice en esta palabra, dice, la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Y si nosotros nos podemos dar cuenta, es lo que también vivimos en este tiempo. La gente quiere disfrutar, no quiere sufrir, quiere pasarlo bien, no quiere pasar incomodidad. Esa era la filosofía de este tiempo. Avancemos un poco. La gran búsqueda del ser humano es la serena paz mental, la cual es descrita como la libertad de problemas en la mente y de dolor en el cuerpo. Le mando mucha atención a la filosofía, a la doctrina, lo que ellos enseñaban en este tiempo. La gran virtud de los epicúreos es la prudencia, la aplicación del verdadero entendimiento del mundo en la vida personal. Una vida prudente busca escoger los placeres correctos y evitar los dolores. Epicurio, valoró la amistad, pero en su sentido utilitario de bienestar propio y de búsqueda de placer en unos pocos amigos. Y ahí como nuevamente Epicuro dice, el placer es el bien primero. O sea, como dicen hoy día, lo comido y lo bailado no se lo quita nadie. Pero es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión, dice, es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. Si nosotros examinamos esto a la luz de las Escrituras, es un contraste. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Avancemos. Su ética cristiana, sin Jesucristo y sin redención, sin salvación, podría calzar de una manera u otra en el terreno de los epicúreos. Y eso es lo que yo les trataba de decir hace un momento atrás. Sin embargo, para ellos, su concepción materialista los llevó a negar cualquier tipo, esto es importante, cualquier tipo de providencia divina que gobierne el mundo. Los dioses no castigan ni tampoco premian. Todo tiene que ver, todo tiene una explicación física. Todo acababa en esta vida. No se debe temer a la muerte. Atención, no se debe temer a la muerte. Él decía, mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, ya no existimos. Entonces, ¿por qué le voy a temer a algo con lo que nunca me voy a encontrar? Él no tuvo mayor interés en una vida de servicio público o de comunidad, no tenía ninguna percepción de una vida sobrenatural, ni la existencia de dioses que afecten nuestra realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir contrastando en este tiempo de estudio de este capítulo. Porque aquí nosotros vamos a ver que es totalmente contrario a lo que enseñan las Escrituras. Porque aquí hay una concepción materialista y niega la existencia de un Dios que controla, que gobierna, que es soberano y que debemos nosotros comparecer delante de su presencia, como dice la Escritura. Pero sin embargo, él dice, mientras existimos, la muerte no está presente. Pero sin embargo, la Escritura dice otra cosa, que la paga del pecado es muerte y que hay condenación. Pero sin embargo, estos filósofos están ignorando absolutamente lo que Dios enseña en su palabra. Avancemos. Hay otro filósofo, Zenón de Sitio, fundador de la escuela estoica del pórtico pintado Stoa Poikile. En el otro extremo, o de una manera similar, está Zenón de Sitio, es el fundador de esta escuela. ¿Y por qué se llama cenoica o por qué se llama escuela estoica? Porque ellos en el ágora se reunían en un lugar específico que se llamaba el pórtico
pintado, o la stoa poikile. Y por eso es que se les llamó a los estoicos. Por eso, ese era su lugar de reunión y de discusión. No tomó el nombre de su maestro, sino de lugares en donde ellos se reunían. Él decía que la última meta en la vida es alcanzar la sabiduría, entendida como vivir de acuerdo con la naturaleza, no en una contemplación subjetiva. ¿En dónde radicaba la centralidad de esta reflexión? Es en que toda realidad es racional, gobernada por las leyes de la razón. Por lo tanto, nuestras vidas están guiadas por esa providencia. Por lo tanto, esto demanda conformidad o resignación. A medida que nosotros vamos avanzando, nos podemos dar cuenta cómo esto influenciaba la cultura, el folclore, la arquitectura de este tiempo. Aquí Zenón de Sitio dice: el pensamiento debe ser más fuerte que la materia y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico humano. Todo el universo es racional y guiado por una racionalidad determinista. Por eso la clave para una buena vida radica en conformarse a la razón universal. Los estoicos estaban determinados en aceptar el mundo tal como estaba viviendo, sin mayores pretensiones materiales, pero serenos y controlados. Las emociones, el placer, la tristeza, el temor, son no racionales y por lo tanto deben controlarse estrictamente por la razón hasta el punto de eliminarlas, dice, de la vida. Entonces los estoicos estaban y en ambos casos de estos dos personajes, perdón, de estos dos filósofos, como ustedes pueden ver, tanto como los estoicos trataban de vivir una vida recta, una vida buena, determinados en aceptar el mundo tal como estaba, viviendo sin mayores preocupaciones o pretensiones materiales. La realidad, ellos lo vivían tal como estaba. Yo no tengo mayores pretensiones más que poder vivir de lo mejor que se pueda en medio de cómo se den las cosas. Era así la forma de pensar de ellos. Las emociones, el placer, la tristeza, el deseo, el temor, no son racionales y por lo tanto deben controlarse. Debemos tratar de controlar a través del pensamiento, a través de la razón, y ojalá tratar de eliminarla, no preocuparnos. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir ahí. Está todo determinado ya. ¿Por qué me voy a preocupar? Eso es lo que quieren decir ellos. Sigamos. Los seres humanos son parte de esta racionalidad universal. Por lo tanto, existe una hermandad igualitaria entre ellos. Todos los seres humanos somos iguales, pertenecemos a esa racionalidad universal. Hemos sido creados con un fin determinado, tenemos que caminar de acuerdo con ello. El estoicismo produjo un concepto ético de la responsabilidad o del deber. Los seres humanos, al estar obligados a conformarse a la razón universal, deben cumplir sus deberes en el lugar en que la providencia los ha colocado. O sea, donde estemos, tenemos que hacerlo mejor. Sin embargo, al ser determinista, esta obligación a vivir rectamente dentro del mundo no produjo ningún cambio en la sociedad, porque simplemente todo estaba determinado. Yo no voy a hacer nada más allá de lo que ya está delante mío. Yo no voy a producir ningún cambio, ya está todo dado. En ambos casos, hermanos, nosotros chocamos. El primero, ante la ausencia de la vida sobrenatural del Evangelio. Y aquí es donde el apóstol Pablo choca, o el Evangelio, mejor dicho, a través de la vida de Pablo, choca con estas dos filosofías. Porque uno no considera la divinidad, la providencia, la divinidad, a este Dios soberano, que tiene el control absoluto de todas las cosas. Y en este caso, ante una observación de la realidad determinista, entonces la venida de Jesucristo para cambiar las cosas también es algo inaceptable. Ellos decían, nada se puede cambiar, pero si nosotros
Vemos el Evangelio cambia, el Evangelio transforma, la palabra transforma el corazón del hombre. Y si cambia el corazón del hombre, también cambia la interacción con quien yo me relaciono. Cuando el Evangelio llega a la familia cambia. Cuando el Evangelio llega a una persona, esta persona cambia, su carácter cambia, sus prioridades cambian, perdón. ¿Por qué? Porque este Dios santo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, transforma al ser humano desde el interior hacia el exterior. Entonces, lo que se produce acá es un choque cultural fuerte cuando el apóstol Pablo empieza a hablar del Evangelio. Y ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, al apóstol Pablo lo invitan a predicar en un lugar especial. Dice el verso 19 al verso 21. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Ahora, ¿qué era el Areópago? El Areópago era un lugar que estaba en alto, tenía la apariencia de una plaza pública, era un lugar en donde en los tiempos de gloria de Atenas se realizaban las grandes deliberaciones filosóficas y políticas. Grecia estaba en declive y Atenas no tenía la misma importancia ya en este tiempo. Roma le había prohibido las deliberaciones políticas, sin embargo todavía era un lugar en la ciudad de Atenas en donde había un grupo de ancianos que recibían a todos aquellos que venían con ideas nuevas para ser evaluados en ese lugar público. Entonces Pablo parece que había hecho un poco de ruido con lo que él estaba hablando, y por lo tanto ya no bastaba la plaza pública, sino que había que llevarlo a este lugar en donde estaban las eminencias, los ancianos, para poder evaluar sus palabras. Las preguntas son muy interesantes porque les dicen, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Para ellos esta es una nueva enseñanza, pero también, como dice el verso 20, te oímos decir cosas extrañas. Queremos saber de qué cosa tú estás hablando. Eran amantes de la novedad, de todo pensamiento nuevo. Queremos oír de qué se trata todo esto que estás hablando, Pablo. Entonces, ¿cómo empieza el apóstol Pablo su discurso? Pues definiendo, y como siempre lo hacía, definiendo al Dios a quien él está siguiendo, el Dios a quien él está sirviendo. Avancemos. Y vamos a leer algunos versículos para luego empezar a desmenuzar un poco esto. Vamos a leer el verso, desde el verso 22 hasta el verso 25. Entonces Pablo, poniéndose en pie, dice, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Lo primero que hace Pablo entonces es señalar el origen distinguido de sus interlocutores, al referirse a ellos como varones atenienses. Es una presentación, es un saludo protocolar ante sus oyentes. En segundo lugar, él reconoce, sin aprobar la religiosidad ateniense, esto es algo muy importante notar, él dice, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Él no le da un juicio de valor a esta apreciación, solamente es una señal objetiva de lo que él está percibiendo, de lo que él está notando en este momento. Dice el verso 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, yo me he dado cuenta de que ustedes son muy religiosos. Sin embargo, en medio de esta religiosidad, él encuentra un punto de contacto. Y ese punto de contacto es el que él halló
cuando él halló un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pero él no lo deja en la incertidumbre. No solamente él le dice, tanto me di cuenta que ustedes eran súper religiosos, hasta me sorprendí de que tuvieron un altar para un Dios que ni siquiera conocen. Sino que es ese Dios que ustedes no conocen, es el Dios del cual yo soy testigo. Él se reconoce como testigo de ese Dios al que el Evangelio revela. Y él toma esta oportunidad para poder hablar del Evangelio, para poder hablar de Jesucristo el Señor. Y eso es lo que vamos a ver. Avancemos. Entonces él se presenta nuevamente como testigo y él empieza a señalar cuáles son las características de Dios. El Dios desconocido que Pablo quiere anunciar es el creador, como dice ahí, el creador de todas las cosas, y su dominio se extiende sobre el cielo y la tierra y no mora en templos humanos. Esta es la primera realidad, creador de todas las cosas. Su dominio, su soberanía se extiende sobre el cielo y la tierra y no tiene relación con los templos humanos que los atenienses tanto exaltaban. No solamente eso, sino que el Dios de Pablo es el autor de la vida. Son los seres humanos los que dependen de él. Y no hay elemento humano que lo pueda representar cabalmente. Dice Pablo que su Dios no es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro o plata o piedras preciosas esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Dios es el autor de la vida. Todos dependemos de él y no hay forma en que lo podamos representar. En tercer lugar, él es el único Dios. No hay dioses particulares. No hay dioses nacionales. No es que yo soy un judío, que quiero meterles el Dios de los judíos y que quiero introducir en el panteón griego un nuevo Dios que viene de mi cultura. No, es el único Dios. No hay dioses particulares. Toda la humanidad, sin distinción, es producto de sus manos y tiene un solo origen. De uno hizo todas las naciones para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado su tiempo señalado y los límites de su habitación. El Dios de Pablo es soberano y está a cargo del curso de la historia, descartando cualquier fatalismo o la idea de un Dios voluble, pedante o distante. Se puede. Después nos podemos dar cuenta cómo el apóstol Pablo aprovecha esta oportunidad y da a conocer características, atributos de nuestro Señor, Dios creador, el autor de la vida, el único Dios, el que tiene el cargo, el curso de toda la historia. Gloria a Dios. Avancemos. Verso 27 hasta el verso 31 dice así: para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué le toca entonces? Hemos presentado la realidad de Dios, un Dios soberano, un Dios creador, un Dios con amplio dominio sobre todas las cosas, un Dios que tiene la tierra bajo su control y a todos los pueblos bajo su control. Ahora, ¿qué le toca a los seres humanos? Los seres humanos están llamados ¿a qué? A someterse a ese Dios cercano y por lo tanto deben buscarle, aunque sea como ir, como decía el versículo,
a ir a tientas en medio de la oscuridad. Este es el dilema humano, la realidad del pecado, nuestra separación de Dios. Él también de manera prodigiosa vuelve a usar la cultura griega como al inicio de su sermón y cita dos poetas griegos, Epiménides y Aratos. Y a través de ellos intenta demostrar que por revelación natural el ser humano percibe al Señor, creador, y ellos se reconocen como sus criaturas. El apóstol no trata de crear un vínculo innecesario entre la revelación natural y la doctrina cristiana, sino que él inmediatamente declara la ignorancia humana y la necesidad del arrepentimiento. La solución universal no está en la discusión filosófica ni en la tolerancia idolátrica, sino en el arrepentimiento. El verso 28 dice, en él vivimos, nos movemos y existimos. Es una frase del poeta Epiménides en donde él está haciéndole una oda a Zeus, el dios mayor de los griegos. Sin embargo, aunque este poema es mucho más largo, el apóstol Pablo no está tratando de hacer una relación entre Zeus y el dios de los hebreos. Sin embargo, está señalando la idea de que nosotros palpamos la existencia de un Dios a quien buscamos. Y aunque está cercano, nosotros no tenemos la visión para poder reconocerle dónde Él está. Verso 28, porque en Él vivimos, nos movemos, existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y esa es la otra idea del poeta Arato, en donde nuevamente el hombre de manera natural está percibiendo cierta relación con el Señor, una relación de procedencia que no solamente la encontramos en las escrituras hebreas, sino que lo encontramos en el pensamiento, en el corazón humano. El apóstol no trata de crear un vínculo innecesario, ¿verdad?, entre la revelación natural y la doctrina cristiana. Nosotros nos podemos dar cuenta a través de todo esto que estamos viendo. Bueno, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice la Escritura que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. No podemos ignorar. Y también en el libro de Romanos dice que el hombre no tiene excusa. Hay una conciencia de Dios. Y eso es lo que también te están declarando estos filósofos. ¿Qué les falta a este discurso? El verso 31 dice, porque Él ha establecido un día, el cual Él juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Avancemos. Habiendo entregado esa base doctrinal fundamental para evitar cualquier tipo de sincretismo, señala que finalmente el día del juicio va a llegar, llegará para todos, sin distinción, a través de Jesucristo, de quien, como su testigo, Pablo le presenta como el que ha resucitado de entre los muertos. Y que tendrá que juzgar a todos, sin distinción alguna. Pablo se presenta como testigo nuevamente y dice, yo vengo a presentarles las pruebas de que Jesucristo ha resucitado. Yo soy su testigo. Esa es la gran afirmación. ¿Quién mejor que Pablo? Que camino a Damasco, el Señor se le aparece y le habla. ¿Qué mejor testigo podemos tener para dar a conocer el Evangelio? Para dar a conocer a este Jesucristo a quien puede controlar todas las cosas. Avancemos. Sin embargo, el discurso fue en ese momento abruptamente detenido. Porque dice el verso 32, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Los versos 33 y 34 nos dicen los resultados de esta primera presentación en Atenas. Pablo no vuelve a esta ciudad en ningún otro momento, dice el verso 33 y 34. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio,
el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces, el discurso toca los 4 elementos básicos del Evangelio. Y creo que aquí nosotros tenemos que aprender de lo que está haciendo el apóstol Pablo. Primero, el pecado, el arrepentimiento, el juicio y la resurrección. Están allí. Y no solamente eso, sino que anteriormente se hace una descripción preciosa de quién es nuestro Dios. Por tanto, el Evangelio de una manera u otra fue predicado. Ahora, la gran afirmación del libro de los Hechos es que Dios añade a su pueblo de acuerdo a su soberana voluntad. Dios añade a su iglesia a los que han de ser salvos de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Y esto no solo se da cuando el número de los conversos se cuenta por miles, sino también cuando son unos pocos. ¿O tienen que ser siempre miles? No, ¿cierto? Por supuesto que no. Y de esto lo vimos también en algunos estudios anteriores, cuando Dios llevó al apóstol Pablo a la orilla de un río para hablarle a ciertas mujeres que se encontraban en ese momento en oración. Y dice que abrió el corazón de una de ellas. Entonces, Dios está interesado en cantidad, pero también está interesado en algunos, como estos personajes que salen acá, Dionisio la Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros, dice la Escritura. Se desconoce quién era Dámaris, pero los estudiosos señalan que probablemente era una mujer ex oficio, miembro del Areópago, o sea, otra mujer que representaba también la cultura y la realidad ateniense. Y dice, y otros con ellos. Lo cierto es que el apóstol Pablo hizo una excelente presentación del Evangelio, partiendo desde la realidad de idolatría en Atenas. Lo hizo con convicción, lo hizo con sabiduría, con mucho discernimiento y al mismo tiempo con mucha claridad. Presentó el Evangelio con absoluta claridad y los resultados se hicieron evidentes. Algunos señalan que este Dionisio fue el que luego los padres de la iglesia señalan como el primer obispo cristiano en Atenas. De allí que el nombre sea marcado de una manera especial. Y llegamos ya al final del capítulo 17, verso 34. El viaje continúa. Pablo sale de Atenas y viaja hacia Corinto a 75 kilómetros de Atenas. Es lo que nosotros vamos a seguir estudiando más adelante, desde el capítulo 18 en adelante. De verdad que ha sido un tiempo hermoso, amados hermanos, donde podemos ver la gracia de Dios, donde podemos ver la misericordia de Dios, donde podemos ver el Evangelio presentado de una manera tan clara. Y creo que nosotros también podemos aprender a través de esto. ¿Cómo? Reconocer que es pecado, que el hombre necesita arrepentimiento, que hay un Salvador y que ese Salvador ha resucitado y que juzgará al mundo con juicio. Eso es lo que nos entrega el Evangelio. Primero, hemos pecado delante de Dios. Necesitamos arrepentirnos delante de nuestro Dios y creer en su gracia, en su misericordia, que podemos ser salvados, transformados y que un día Jesucristo vendrá por nosotros y nos levantará. Así que damos gracias al Señor, amados hermanos, por este tiempo que hemos tenido en compartir la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias. Primero que todo, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por haberte revelado a nuestros corazones, Señor. Gracias por el Evangelio, porque el Evangelio transforma nuestra vida, Señor. El Evangelio ha transformado y sigue transformando nuestra vida, Señor. Reconocemos nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza, que se inclina hacia la maldad diariamente, constantemente, pero también reconocemos en ti la gracia y la misericordia y el poder de tu Espíritu Santo para vencer diariamente también. Gracias te damos, mi Rey, porque tu misericordia se renueva sobre nosotros cada mañana y podemos ver tu fidelidad cada noche. Gracias por tu palabra, Señor.
porque tú nos hablas, nos enseñas a través de este apóstol Pablo, a través de este mensaje tan claro, Señor, respecto a nuestra posición del ser humano frente a Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo. Honramos tu nombre, Señor. Recibe toda gloria, recibe todo honor y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor, amados hermanos. Entonces, si Dios quiere, nos encontramos en un programa más de conexión, crecimiento y servicio, viviendo el Evangelio hoy, y seguiremos estudiando el libro de los Hechos, ya avanzando al capítulo 18 de este maravilloso libro. Así que gracias le damos al Señor, que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Un abrazo, bendiciones a todos. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.